Pasa a vosotros, hermanos. A vos pasa, hermano. Les ruego tomen su lugar. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y esta tarde he tenido ahora bien un tema para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el título de este tema le he puesto: Nadie se jacte en su presencia. Y cuando escuchamos o cuando analizamos o leemos la palabra de Dios, no sé si a usted le ha pasado que hay versos en los que nuestro Dios nos habla, y a veces son versos los cuales cómo entendemos o cómo procesamos dentro de lo que es la escritura de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que dice que la escritura es útil para instruir, es útil para corregir, es útil para muchas cosas, pero 1 Corintios capítulo 1, verso 28 al 29 y 29, nos dice de esta manera, dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y cuando escuchamos este tipo de versos, podríamos pensar: ¿cómo se siente usted? ¿Vil? ¿Menospreciado? ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos un verso en donde dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios? ¿Para qué? Para avergonzar. La pregunta viene a mi mente y sería: ¿por qué razón de este verso o versos similares? Segunda pregunta sería: ¿será que Dios le gusta menospreciarnos? Y la tercera: ¿será que en verdad le interesamos? Cuando alguien nos trata de corregir y usa a lo mejor un tono fuerte, ¿qué tan prestos estamos para escuchar esa corrección? ¿Sabe qué? Lo primero que sucede en nosotros es que no estamos escuchando las palabras de corrección. Lo primero que captamos es el qué, es el tono o qué, o la manera en que alguien te habla. Es lo primero que captamos. Y por eso se me hizo interesante, porque dije: si la mayoría de la escritura habla de un amor incondicional, si la mayoría de la Biblia dice que Dios nos amó y que nos preparó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió, dice que somos su máxima creación, entonces, ¿qué mensaje es este? Y el porqué de este tipo de versos. Quisiera utilizar a un personaje el cual ustedes conocen, y quisiera que viésemos una comparación que la vida de este hombre es exactamente similar a la de nosotros, en la cual el plan de salvación se establece no por primera vez, pero se vuelve a establecer una sombra de lo que nuestro Dios había preparado. Y cuando lo vayamos descifrando y cuando vayamos escuchando, vamos a ir pudiendo entender esa comparación y esa similitud exacta de lo que es el plan de salvación o las buenas nuevas que el Maestro trajo a nuestra vida. Quisiera iniciar con este tema, y el personaje del cual vamos a hablar es un personaje el cual de varios yo siempre hago un ejercicio. A veces cuando me encuentro solo, cuando ya se apagaron las luces, cuando ya se fueron a dormir, cuando estoy escudriñando la palabra de Dios para prepararme, a veces digo: ¿qué tuvo el hombre del ayer? ¿Y qué hizo el hombre del ayer que yo no tengo? ¿Y sabe qué? Le voy a confesar algo. Siempre que hago el ejercicio, digo: no, creo que no estoy tan lejos. Y cuando hago el ejercicio, después de hacer el ejercicio y ver el desenvolvimiento y ver de este personaje, ¿cuál cree que siempre es mi conclusión? Le voy a hacer una confesión. Siempre que acabo de hacer el análisis de los hombres del ayer,
me doy cuenta que me falta mucho. Me doy cuenta que aún mi caminar es muy largo. Y que todos estos hombres, en verdad, tuvieron e hicieron cosas que a veces lejos estamos de poder decir las palabras del apóstol Pablo. He acabado la carrera y ahora me espera la corona de la vida. Y eso me preocupa. Me preocupa porque si no estoy convencido de que he acabado la carrera, quiere decir que todavía me falta mucho camino por recorrer. Este personaje lo conocemos y su nombre es Judá. Le pregunto, ¿usted cree que Judá fue un hombre bueno o malo? Y no solamente eso, pero déjeme le hago otra pregunta. ¿Sabe usted quién fue Judá? ¿Quién viene o de dónde viene el Salvador del mundo? ¿De la tribu de quién? De Judá. ¿Qué tan importante o qué hizo Judá para merecerse esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Que le dieron el privilegio a Judá de que el Salvador del mundo viniese de su descendencia. Y vamos a analizarlo. Judá. ¿Quién conoce a Judá? Judá es el hijo número ¿cuánto? ¿De quién? Primero, hijo de Jacob. Lo sabemos, ¿sí o no? Israel, su padre. Sí, ya para este tiempo es Israel, su padre. Perfecto. ¿Qué número fue? El cuarto. ¿Hijo de quién? Hijo de Jacob, pero su mamá. Lea. Lea. ¿Sí? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Quiere decir que no estamos escudriñando. ¿De Lea o de Raquel? De Lea, claro que fue de Lea. ¿Empezamos bien o empezamos mal? Porque ¿sabe qué? Lea no fue la que. Lea no fue la amada de Jacob. ¿Y cómo le tocó que Judá fuera? Y de ahí vino la descendencia de Jesucristo. Bueno, lo analizaremos. Judá fue el cuarto de Lea. No fue el primero. ¿Quién fue el primero? Rubén. ¿Y por qué a Judá le tocó tan grande privilegio? Si usualmente el privilegio más grande y la bendición le toca ¿a quién? Al mayor. Judá. No fue nada más Judá, sino que después de Judá estaba ¿quién? Híjole. Primero era Rubén, el primero era Rubén, después Simeón, Leví y Judá. Perfecto. Ya le iba a decir que íbamos a regañar a su ministro por no enseñarles, pero sí, fueron los cuatro. Quiere decir que Rubén fue el primogénito y no le tocó tan grande privilegio. Simeón le seguía, ¿y qué? Tampoco. Seguía a Leví. El sacerdocio le perteneció ¿a quién? A los levitas. Y tampoco. ¿Qué tuvo de especial Judá? ¿Por qué Judá? Vayan conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 49, verso 8 al 10. El que lo tenga y el que tenga una destreza, ¿verdad?, para leerlo con puntos y comas para entenderlo, póngase de pie y ayúdeme, por favor. Génesis, capítulo 49, del 8 al 10. Como que está jugando esgrima. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Gracias, hermana. ¡Wow! Esta es la bendición que le da ¿quién? ¿Jacob o Moisés? Jacob, su padre. Esta es la bendición que le da Jacob, su padre, ¿a quién? A Judá. Y le dice: Judá, tú eres ¿el qué? Tú eres el escogido. Y todo lo que podemos ver aquí decimos: ¡wow! ¡Qué privilegio! Como padres, usualmente en familia,
¿A quién le damos la recompensa? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Entonces quiere decir que Judá, ¿qué? Que Judá se portaba bien. Es más, a veces si hay más hijos dentro de la familia decimos, ¿el consentido es quién? El consentido es él. Usualmente decimos que el consentido es el que se porta mejor. ¿Por qué? Porque siempre lo están recompensando. Tiene algo de especial Judá. Y acuérdense, el título de la predicación, ¿cuál era, hermano? Nadie se jacte en su presencia. Y hasta aquí podemos ver que Judá tenía tanta bendición que yo creo que él sí tenía que. Él sí tenía de que jactarse, ¿o no? Porque a lo visto como que era merecedor de mucho, ¿o no? Pero vamos a analizar la palabra de Dios. Perfecto. ¿Por qué Lea? Lea no era la amada. ¿Pero por qué Lea? ¿Por qué Lea es la que tuvo a el hijo que le iba a dar esta promesa, la cual Jacob le da? Aunque Lea no fue la amada, Rachel, la amada, solita se hizo daño y no pudo tener al hijo de la promesa. Porque acuérdese que Rachel, cuando sale huyendo con su marido y toda su familia, hace algo que ella misma, ¿qué? Trae maldición sobre ella. Salieron, Génesis capítulo 31, en el verso 32, cuando lo alcanza su suegro y le dice, Jacob, ¿por qué has salido? Y le dice, es que tuve miedo por esto y esto. ¿Pero por qué? Si no se han despedido de mí. Además le dice, ¿te llevaste qué? Te llevaste mis dioses, mis ídolos. Jacob dice, no, ¿cómo? Es más, dice Jacob, tanto es así que al que tú le encontrares esos ídolos o eso robado, que muera, que no esté más entre nosotros. ¿Sabía Jacob quién los tenía? No supo Jacob que la que lo tenía era Rachel. Se los puso abajo de ella, se sentó y le dijo, Padre, estoy en mis días. Y le dijo, oh, y nunca la revisó. Pero ¿quién sí sabía? Dios. Por eso es que ni los hijos de Rachel, ni Rachel, que fue la amada, ni José, que fue una sombra de Jesucristo, ni Benjamín, el cual fue el hijo pequeño que lo amaban, tuvieron ese privilegio. Por eso es que descartamos ¿a quién? Descartamos a Raquel y a todos sus hijos de Raquel. Y fueron 2 de ella y de su sierva, ¿cuántos? Entonces descartamos a todos ellos. Y también ya vimos que conforme a la descendencia que le dio Lea, Rubén, ¿sí? El primogénito, Simeón y Leví, también ¿qué? Descartados. Por eso le digo que Judá tuvo que ser un hombre en verdad obediente, privilegiado, porque hasta ahorita vemos que tiene mucho de qué jactarse. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 29, verso 35. Y quiero que entendamos o veamos por qué Judá fue especial. Y quiero que entendamos que cuando Dios habla algo, lo cumple. Y no solamente eso, pero da ejemplo tras ejemplo. Y el patrón sigue estando una y otra vez dentro de las Escrituras. Y dice de esta manera, antes de que lo leamos, cuando Lea tuvo a Rubén, ¿sí? Con Jacob, Lea dijo, voy a tener un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué razón quería un hijo Lea? Para que Jacob la amara. Acuérdense, ¿quién era la amada? Raquel. Entonces dijo Lea, no, si yo le doy un hijo, ¿qué? Me va a amar a mí. Y dijo Lea, te voy a dar un hijo. Y cuando tuvo a Rubén, le dijo a su esposo, aquí está el hijo. Y lo tuvo por Jacob. ¿La amó Jacob? No la amó. Dijo entonces Lea, tendré otro hijo. Y tuvo a Simeón. Y cuando tuvo a Simeón, lo tuvo ¿por qué razón? Por lo mismo, para complacer ¿a quién? A Jacob. Y vino el tercero. ¿Quién fue el tercero? Leví.
¿Y por qué razón lo tuvo? Para lo mismo, para complacer a su marido. Pero fíjese cuál fue la diferencia de Judá. Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Por qué tuvieron a Judá? Judá no fue para agradar a Jacob. Judá, Jehová lo escogió. Y cuando nació, dijo Lea: este no es para Jacob, este es para Jehová. Judá nació con un propósito. ¿Y el propósito de Judá cuál fue? De honra a nuestro Dios. Quiere decir que el nombre Judá es honra a nuestro Dios, dedicado a nuestro Dios. Para eso fue concebido Judá, para honrar a nuestro Dios. Entonces, a fuerza se tenía que cumplir ¿qué? El plan de nuestro Dios. Para eso fue escogido Judá. Y si usted no conoce la historia de Judá, déjeme decirle algo. Judá desvió su camino. Y la razón por la cual fue concebido, se torció el camino de su vida. Dos hermanos que salvan a José y que son de relevancia dentro de la historia y dentro de lo que este tema necesita o necesitamos saber, es que Judá empieza su trayectoria y Judá es el que salva ¿a quién? A José, ¿sí? Cuando ya estaban a punto y dijeron: matémoslo, ¿qué dijo Judá? No lo matemos, dijo. Mejor, ¿qué dijo? Echémoslo al pozo, ¿sí? Y entonces Rubén se va corriendo, ¿a dónde? A ver a su papá y dice: hey, es que no vamos a poder. Y en el transcurso dice el hermano: no, mejor que matémoslo. Y dice Judá: no, mejor que vendámoslo. Sin saber que para eso fue puesto Judá, para preservación de vida. Durante toda la vida, durante toda su vida de Judá, él fue utilizado con el propósito por el cual fue concebido. Le pregunto, y hacemos un paréntesis, ¿le suena familiar? ¿Le suena familiar la vida de Judá? Creo que sí. Creo que nos suena familiar. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, y lo veíamos en la mañana, que para su gloria y ¿qué? Y honra nos hizo y nos formó. O nos formó y nos hizo, gracias hermana. Y nos dice claramente, y entonces hacemos una similitud y decimos: wow, qué tan grande es nuestro Dios. Pero déjeme decirle que la similitud no solo para ahí, sino que la similitud, si seguimos viendo la historia de Judá, vamos a seguir viendo que la vida de Judá es exactamente a veces nuestra vida. Exactamente sucede lo mismo. ¿Quién está convencido que fue creado para servirle a Dios? ¿Amén? ¿Estamos convencidos? Perfecto. Dice la palabra de Dios en algo bien importante, hermanos. Números 23, 19 al 21 nos da la pauta a entender de que no importa lo que pase, cuando Dios tiene un designio, se tiene que cumplir. O cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir de una u otra manera. Números 23, 19, 21. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir y dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él.
entonces quiere decir que no solamente escogió o que estaba Judá, pero que estaba predestinado su linaje de este hombre a través de su padre para poder llevar un plan que ya estaba trazado. Hermano o hermana, haciendo otro paréntesis, le pregunto, ¿cuántas veces hemos tratado de desviar el plan de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces usted ha intentado hacer lo contrario a lo que Dios pide en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos intentado decir, es que esto no es lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que sea mi voluntad? ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Números dice que cuando Dios dice algo, nada va a cambiar, se tiene que hacer. ¿Cuál era el título de la predicación? Nadie que se jacte en su presencia. Le pregunto, ¿usted cree que Judá, con todo lo que sabemos hasta ahorita, tenía o no tenía para jactarse delante de Dios? Continuamos. Génesis 31-32. Los hijos de Rachel no podían ser, por lo que ya les dije, y aquí no lo marca. Rubén no pudo ser porque Rubén cometió una falta grave en la cual no había manera de poder ser perdonado. ¿Sí? Rubén se mete ¿con quién? Con la mujer de su papá. ¿Sí? Rubén se mete con una de sus mujeres. ¿De quién? De Jacob. Y la escritura dice, no podrás meterte con la mujer de tu padre. Yo, oh Jehová. Y es un mandamiento, ha quedado establecido, no hay forma de cómo buscar el perdón y de que Rubén mantuviera su bendición. Entonces Rubén, esa es la razón por la cual no puede ser el elegido. Simeón y Leví también cometieron una falta que no tenían cómo perdonar, que no había cómo cambiar, porque si nuestro Dios no hubiese condenado a Simeón y a Leví, entonces Dios hubiera quedado como ¿qué? Como mentiroso. ¿Se acuerda qué hizo Leví y Simeón? ¿O no? Rompieron una promesa ¿de quién? De su padre. Le fallaron. Cuando a Dina, su hermana, le cometen ese atropello, Leví y Simeón se enfurecieron. Y entonces vino el rey del pueblo que había cometido esto con Jacob y dijo, mira, ok, vamos a hacer que no pasó, pero tienes que hacer algo. Se tienen todos ustedes que ¿qué? Circuncidar y van a tener que creer. Y dijeron, lo haremos, está bien, porque entendían el mal. Cuando lo habían hecho al tercer día, cuando estaban en el dolor máximo, vino Simeón, vino Leví, ¿y qué hicieron? Los mataron a todos. Y fallaron al acuerdo que había hecho su padre. Por eso ellos dos tampoco podía cumplirse. Jacob les dice en Génesis a estos dos sus hijos que ellos no iban a poder cuando le da su bendición en capítulo 5. Judá era la última esperanza. Todo estaba en Judá. El único que tenía ese cargo de poder tener ese linaje. ¿Cree usted que esa es una responsabilidad grande o pequeña? Grande. Hago un paréntesis y le pregunto, ¿quién de aquí es el hermano mayor, el primogénito? ¿Quién es el primogénito? ¿Usted cree que su actuar afectó en la vida de sus hermanos menores? Déjeme le digo algo, sí afectó su actuar en la vida. Y un día que estén tranquilos y que tenga todos sus hermanos, siéntense y pregúntenle y se lo van a confesar. Y les van a decir cómo su actuar afectó su vida. Si fue de bien, fue para bien. Si fue de mal, afectó para mal. ¿Por qué? Porque como primogénitos tenemos esa responsabilidad. Nuestros hermanos que nos quieren y nos aman nos están viendo. Y en este caso no fue el más grande,
sino que la responsabilidad de la salvación estaba en manos ¿de quién? Del pequeño. Le pregunto ahora, ¿usted pondría toda su esperanza en las manos de su hermano pequeño? Como ser humano le digo algo, yo no. Como padre, usted diría, lo que el pequeño diga, eso vamos a hacer. ¿Sí? No pondríamos la responsabilidad. Entonces Rubén tenía una carga que pesada en él. Todo apuntaba a que Rubén era el único. Todos los demás ya no podían porque de una u otra manera habían fallado delante de Dios. Y nuestro Dios no podía utilizar algo que estuviese incompleto. Dios no podía utilizar algo que tuviese mal, que tuviese mancha. Jehová dice que Él solo toma de la grosura, de lo perfecto, de la hermosura. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Lo veíamos en la mañana. Él solo quiere lo mejor. Él no quiere la mitad. Él no quiere a medias. Él quiere lo mejor. Hermano, si nosotros reflexionamos dentro de esto que acabamos de ver y hacemos un análisis profundo dentro de lo que es nuestra vida, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? Si Dios ha puesto esa esperanza de llevar el evangelio de salvación dentro de cada una de nuestras vidas como una responsabilidad, ¿qué tanto estamos trabajando por esa responsabilidad que se nos dio? ¿Quiere sentirse aún más cerca de la relación de Judá? Continuemos leyendo. Aquí viene la mala noticia. Judá se metió con una mujer cananea. Sus hijos no podían ser ya de donde viniera la descendencia de Jesús. Se rompió. Capítulo 37 de Génesis. El capítulo usted lo lee en su casa cuando tenga tiempo para corroborar que el hermano Moisés habló verdad. Y en Génesis capítulo 37 empieza a hablar de Judá y dice que él se mete con una mujer cananea. Dentro de los mandamientos de nuestro Dios decía: no tomarás mujer que cananea. Cuando entran a la tierra, les dice Josué, todo esto mandó a decir Jehová, y le dice, no podrán ¿qué? Tomar mujer cananea. Toma una mujer cananea y ahora sus hijos, sus 3 hijos, eran mitad de la tribu de Judá y mitad cananeos. Ay, ¿qué hizo Judá? Todos teníamos la esperanza en Judá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo se arregla esto? ¿Y ahora cómo viene Jesucristo de esa generación? Digo, de esa descendencia. ¿Y ahora cómo le hacemos? Le voy a comentar algo que le va a sonar familiar. Un plan de salvación instituido antes de que sucediera esto. ¿Le suena familiar? Dice que Jesucristo ya estaba para ser nuestro intercesor. Porque nuestro Dios sabía que nosotros no íbamos a poder tener nada con que jactarnos delante de Él. No tendríamos nada. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo era una necesidad para volver a tener una comunión con nuestro Dios. Y Judá le sucedió lo mismo. Judá fue hecho con el propósito ¿de qué? De servir a nuestro Dios. Pero aquí vemos cómo Él, si fuera sido por Él, esto nunca hubiese ¿qué? Nunca se hubiese llevado a cabo. Jesucristo no podría haber nacido ¿de qué? De su descendencia, porque Él había manchado haciendo su voluntad, sabiendo que no tenía que hacer tal cosa. Pero déjeme decirle algo, no está todo perdido.
porque ya había implementado nuestro Dios un plan de salvación aún para Judá. Judá dice que tiene 3 hijos y uno de sus hijos se casa con una mujer de su pueblo, ¿sí? De Judá, de Israel. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Gracias, hermana. Y dice que este hombre muere y no le deja ¿qué? Descendencia. Y entonces había una ley. Y esa ley es la salvación de Judá. Si esa ley no hubiese sido establecida, no hubiese podido nacer el Salvador del mundo. ¿Cómo se llamaba esa ley? Tiene un nombre. A ver. La ley del liberato. La ley del liberato se llamaba. Sí, tienen razón, hermanas, pero ese es el nombre. Si no dejaba descendencia, el hermano menor tenía que tomar a la viuda por mujer y tenía que darle descendencia para honrar ¿a quién? A su hermano. Y si ese no le daba, tenía que la mujer ser tomada ¿por quién? Por el que siguiera. ¿Qué creen que pasó? El siguiente hermano dijo, yo no le voy a dar descendencia. ¿Y saben qué hizo? Tampoco, y el Señor le quitó la vida. Y solo quedaba el último. Y entonces dijo Jacob, yo no le voy a dar a esta mujer a mi último hijo. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo. Mi hijo es pequeño, espérate que crezca. Y ya cuando crezca, yo voy a ir y te voy a llamar y entonces estarás conmigo. Y entonces esta mujer cumplió y se fue y se vistió de luto y se vestía como viuda. Esperó y esperó y vio que ¿qué? Y vio que el hijo creció y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y déjeme decirle algo. La ley del liberato tenía una consecuencia grave. Una consecuencia que si no se cumplía, afectaba de tal manera que esa familia o ese hombre o esa generación que no lo hiciera, tendría que ser borrada del pueblo. Y cargaría con un nombre o con un título que sería de vergüenza. Si usted va a Deuteronomio 25, del verso 5 al 10, para que no me crea a mí, lo corrobore, dice de esta manera: cuando hermanos habitaren juntos y muere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extranjero. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá que el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de su pie y le escupirá en su rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Era una vergüenza terrible dentro del pueblo. Pero ¿sabe qué? Esta ley había sido instituida no porque Judá falló, sino que había sido instituida desde antes de ¿qué? De que Judá fallara. ¿Le suena familiar? Le tengo que explicar por qué le puse al tema: nadie se jacte delante de su presencia. Porque como usted puede ver, Judá no tenía. Él se encargó de tratar de descomponer el plan de salvación que nuestro Dios tenía. Pero como vimos en Números, ¿podría suceder esto? ¿Se podría descomponer el plan de salvación? ¿Podría quedar Dios como un mentiroso? No. Entonces tenía que haber una manera de poder remediarlo.
de poder solucionarlo. Quiere decir entonces que no importa lo que Judá hiciera, Dios lo había escogido, ¿para qué? Con un propósito. Y no un propósito cualquiera, sino que Él había sido escogido para que el Salvador del mundo naciese de esa descendencia. Un trabajo grande, un trabajo que hubiera afectado no solamente a los del ayer, pero también a quienes, a nosotros, a todo lo que Dios ya tenía estipulado. Hermano o hermana, mi intención nunca es herirle, pero déjeme decirle algo. Cuando la palabra de Dios habla en verdad en nuestra vida y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros una y otra y otra y otra y otra vez, déjeme decirle que a veces nos sentimos avergonzados. Porque a veces las decisiones que hemos tomado en nuestra vida han sido solamente para tratar de descomponer ese plan que Dios ha tenido con nosotros. No hay justificación, hermano. No hay justificación, mi hermana. Si nosotros no estamos trabajando en la obra, no hay justificación. Si nosotros preferimos trabajar y hacer dinero el día de reposo, no hay justificación. Si nosotros decidimos dejar la palabra de Dios y irnos en nuestra juventud al mundo a perdernos, no hay justificación. Si nosotros no hemos hecho lo que Dios ha destinado y por lo cual nos ha destinado nuestra vida, no hay justificación. Pero déjeme decirle algo, sí hay redención. Sí hay una solución. Y Judá, vemos cómo nuestro Dios lo estaba redimiendo otra vez. Yo me imagino que Jehová le dice a Judá: ay, hijo mío, ¿por qué te aferras a tratar de descomponer lo que no puedes evitar? Le dijo Judá a su hijo pequeño: vamos a tomar esa mujer. Y Judá se estaba arriesgando a que su casa se llamara la casa del descalzado. Judá estaba jugando a ser maldecido dentro de su pueblo. Y Jehová no podía permitir que esto pasara. La historia usted la conoce, la manera en la cual nuestro Dios compone todo este plan y lo vuelve a meter otra vez en cintura y vuelve y quita todo lo que había hecho mal Judá. Esta mujer sale y dice: algo está pasando. Se quita sus vestidos de viuda y se pone sus vestidos de doncella. Se tapa su rostro y se va a poner a la entrada de la ciudad. ¿Por qué la entrada de la ciudad? La escritura, a través de los relatos, nos dice que los hombres ancianos se paraban enfrente de la ciudad, porque era costumbre que los hombres grandes o de sabiduría, ese era su lugar donde ellos estaban. Cuando alguien quería ir a pedir consejo, cuando alguien quería algo, iba a ellos y ellos los encontraba ahí. Ahora va y entonces la ve, ¿quién? Ya Judá había decidido que él no le iba a dar a su hijo pequeño, ¿sí o no? Sí. Eso ya lo había decidido, ¿sí o no? Pero no era decisión de él. ¿Sabe por qué? Porque Tamar no podía tener descendencia con el pequeño de Judá. Porque ese pequeño todavía era, ¿qué? Indigno. No podía, era mitad, ¿qué? Mitad cananeo y mitad de Judá. Entonces tenía que ser la descendencia pura, para que entonces se cumpliese el plan y Jesucristo fuese su linaje, la tribu de Judá, fuese el león de Judá, fuese aquel de lo que leímos de la bendición que le da. Para no hacer larga la historia, viene, la ve Judá y dice: ¿esta mujer? ¡Wow! ¿Y qué hace Judá? La toma y se mete con ella. Pero Tamar sabía que dentro de lo que eran las reglas, ella corría un riesgo y la única opción era que ella fuera mujer del hijo pequeño. Pero como habían muerto los dos hijos,
No había ninguna ley que prohibiera que Judá la tomara. ¿Por qué? Por mujer. Pero tenía que tomarla por mujer. Y entonces la toma Judá. Y la mujer le dice, oye, pero no así nada más. Y le pide ¿qué? Algo. Y entonces Judá le da las 3 cosas que representaba la honra, la lealtad y el patriarcado de un varón en el ayer. Le da su ¿qué? Le da su ¿qué? Su bata o lo que tenía, ¿verdad? Y le da su anillo. Muchos dicen que el anillo es inventado por romanos, por no sé qué, pero la historia nos dice que todo hombre del ayer que era jefe de familia, que era patriarca, tenía que tener su anillo, porque con su anillo, ¿qué hacía? Sellaba cualquier trato que tuviera, se lo da. Y entonces viene Judá y dice, me voy a deshacer de esta mujer, porque vinieron y dijeron, hey, vimos, mira Tamar, y Tamar está ¿qué? Embarazada. Y dijo Judá, ya me deshice de ella. La trajeron y la historia la sabemos. Cuando ella saca y le dice, el hombre del que estoy esperando le pertenece a esto. Se lo muestra y dice Judá, más justa eres tú que yo. Pero no era la justicia de Tamar, sino que era el plan de volver a redimir y de volver a poner otra vez esa esperanza de salvación que nuestro Dios había corregido. Gracias al plan del liberato, gracias a esa regla, gracias a ese plan de salvación, Judá vuelve a tener misericordia delante de los ojos de Jehová. Y con Tamar tiene 2 hijos, los cuales viene la descendencia de José y de María. Hermano o hermana, ¿no le parece a usted que nuestro Dios tiene razón? Por eso es que estos versos los pone y dice, nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Hermano, ni usted, ni yo, ni Judá, ni Adán, ni Sed, ni nadie de los hombres que sirvió a Jehová tenemos méritos para jactarnos. La misericordia de Dios es lo único que nos mantiene dentro de sus caminos. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar la manera en que vivimos. Nosotros tenemos que cuidar los pasos que damos. No hay excusa para servir al Señor. Nosotros no podemos pensar que a lo mejor tendremos oportunidad en el milenio. La Escritura no dice eso. Muchos hermanos dicen, oh no, es que en el milenio los hombres que no tuvieron oportunidad del resto de las naciones que queden tendrán oportunidad. Eso no dice la Escritura. No sé de dónde lo sacan. Pero ¿sabe qué? La única oportunidad y la única esperanza de salvación que tenemos es ahorita. La única oportunidad para entrar y ser parte de ese reino con nuestro Señor Jesucristo es ahorita. Por eso es que no podemos darnos ese lujo de desperdiciar. Por eso es que, como de la misma manera que a Judá nuestro Dios lo rescata, nuestro Dios nos ha rescatado. Déjeme decirle algo. Su servidor jamás ha conocido lo que es no servir a Dios. Pero aún todavía, con esa manera de vivir, aún todavía siento que necesito más. Que no he cumplido con todo lo que Dios nos pide. Imagínense, muchos a lo mejor de nuestros hermanos que conocieron y que tuvieron la oportunidad de vivir una vida a la cual a Dios no le agrada. Y ahora que conocen de la palabra de Dios, ¿qué estamos esperando para trabajar en la obra? ¿Qué estamos esperando para cualquier cosa que podamos darlo a nuestro Dios? Que se avecine el tiempo en donde la palabra de Dios ya no se predique. ¿Qué estamos esperando? ¿Empezar a ver la ira de Jehová derramarse sobre la tierra? Hermano o hermana, este no es un mensaje de desánimo. Este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de ánimo. Porque usted piensa que así como se veía de descompuesta la vida de Judá, ¿habría una solución?
antes de saber la regla del liberato? ¿O cómo es que Dios volvió otra vez a trazar ese plan para que naciera Jesucristo de ahí? A veces nosotros pensamos que lo que hemos hecho y de la manera que le hemos fallado, ya no hay oportunidad. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Y hoy es el momento. No nos enfoquemos en las cosas del mundo. La Escritura no advierte o no nos dice eso. La Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No tenemos que estar buscando las cosas económicas. No tenemos que estar buscando nuestro bienestar, como a veces podemos decir. Sí, es cierto, vivimos en América y tenemos muchos privilegios, pero si nuestra vida, lo primero es nuestro bienestar económico, salud, lo que usted quiera llamarle o como quiera llamarle, estamos enfocados en lo incorrecto. Nuestro enfoque necesita ser primero la palabra de nuestro Dios, el plan de nuestro Dios. Nuestra vida no puede ser basada en cómo servimos a Dios, de cómo nos va. Si nos va bien, contentos, alegres, servimos a Dios. Y si nos va mal, nos apartamos, nos vamos, ya no nos reunimos. ¿Por qué? Porque me fue mal. No, hermano. La palabra de Dios en muchas partes, en Malaquías dice: probadme, ¿o no? Jehová dice: probadme y verás que te bendeciré. Hay principios y hay bases que el Hijo de Dios no puede olvidar. Hay mandamientos que tenemos que llevar a cabo. Si nosotros como adultos aprendemos a trazar eso en nuestra vida, créame que la vida de nuestros hijos será mucho mejor. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tener lealtad a nuestro Dios, ellos aprenderán a vivir de esta manera. Josué, antes de fallecer, en el último capítulo, le dice al pueblo: ¿se comprometen a servir a Dios? Y el pueblo dice: lo haremos. Josué les dijo: porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y después de que se comprometieron a vivir sirviendo a Dios, ¿qué cree que pasó? Nada más entraron a la tierra prometida y empezaron a desobedecer a Dios. Nada más nos da Dios lo que le pedimos y a lo mejor se nos olvida lo que le hemos prometido. El consejo, hermano o hermana, en esta tarde es: entendamos los versos. No hay como jactarnos delante de su presencia. Solamente nos toca vivir, seguir, esforzarnos, moldear nuestra vida de tal manera que estemos convencidos que si la muerte llega a nosotros en este momento, en verdad tenemos la esperanza de vida eterna. Amén. No hay manera de poder engañarnos. Convencidos de que nuestro Dios le estamos dando todo lo que Él pide de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Y dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Y antes de leerlo, déjeme decirle que la ley del liberato representa una analogía y describe totalmente la situación de la humanidad y la compara exactamente con el plan de salvación. Bendito sea Dios por haber puesto la ley del liberato y haber retomado el camino de Judá, porque entonces se cumplió y Jesucristo vino a nacer de esa descendencia. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, dice de esta manera: y nos quedamos con esto como conclusión y para meditar y llevarnos a nuestro hogar, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ni el mismo Jesucristo tuvo con qué jactarse delante de Dios, y lo único que hizo fue ser obediente hasta la muerte. Pues a vosotros y que el Señor les bendiga.